Mi hermanastra me puso azafrán en el agua con azúcar morena. Durante el examen de admisión a la universidad, tuve un dolor abdominal tan fuerte que me sacaron de la sala de exámenes. La sangre menstrual tiñó de rojo la mitad de las heces. Mi padre no se lo tomó en serio y dijo, «Tu hermana es solo una niña». Mi madrastra, con la barriga grande, se burló, «¿Cómo puede haber tanta sangre durante una regla normal? Quizás tenga alguna enfermedad desagradable». Mi abuela pensó que yo era demasiado cara. «Tienes que ir al hospital solo para un examen. Siempre te enfermas y gastas dinero. ¿Por qué no te mueres?». Yo morí por una pérdida excesiva de sangre. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el tiempo antes de que mi hermanastra me drogara. Le quité el agua con azúcar morena y la sustituí por el té de flores que mi madrastra usaba para calmarse. Ese día, el sonido de la ambulancia abajo resonó toda la noche. En mi vida anterior, no debería haber muerto tan fácilmente. Mi abuela era tan tacaña con el dinero que no me permitió quedarme en observación en el hospital. Me arrancó el lóbulo frontal a la fuerza y me arrastró, como estaba anémica, para caminar 5 kilómetros a casa. Nunca había oído que una mujer pudiera morir por tener la regla y sangrar. Además, tu madrastra va a dar a luz en 2 meses. ¿No deberíamos gastar dinero en leche en polvo y pañales? ¿Por qué no piensas en los adultos? El médico sugirió recetar amoxicilina para prevenir infecciones. La abuela se negó rotundamente y dijo que no hacía falta. Lo tenemos en casa. Después sacó su aspirina para la trombosis y me obligó a tomarla. Solo una diferencia de 2 palabras, pero me costó la vida. Mi abuela tenía miedo de que volviera a ir al médico, así que cerró la puerta con llave antes de irse. Las chicas de hoy en día son demasiado delicadas. Mi abuela me encerró, pero luego se olvidó de mí. Al día siguiente la empresa de mi padre organizó una actividad de team building, un tour de 5 días por Sanya. Él era el jefe y pudo llevar a su familia. Salvo yo, fuimos todos. La casa estuvo vacía durante 5 días. Solo después de que los vecinos olieron mal y se quejaron, descubrieron mi cuerpo. Mi familia no se sintió triste, no se arrepintió ni mostró pena. Como mi madrastra dio a luz prematuramente, la familia Sebastián dio la bienvenida con alegría a un nieto grande y gordo. Mi abuela incluso pensó que era muy desafortunado celebrar un funeral en ese momento. Delegó todos los preparativos para mi vida después de la muerte a un equipo externo. De principio a fin, ningún familiar asistió. No lo entendía. ¿Por qué era tan cautelosa en todas partes? Me esforzaba tanto por complacerlos, no competía con mi hermanastra por el cariño de mi padre ni le ponía las cosas difíciles, y aún así terminaba así. De verdad, no estaba dispuesta. De verdad quería volver a vivir. Cuando volví a abrir los ojos, recordé la noche anterior al examen de admisión a la universidad. En esta vida, no siento amor paternal, ni de madrastra, ni de abuela. Después de la clase de autoestudio vespertina, me estaba cambiando de zapatos en la entrada. ¿Ha vuelto Scarlett? Mi madrastra, con su barriga, metió sus zapatos en el armario antes que yo, Vivian. Ten cuidado con tu barriga. Efectivamente, mi padre estaba en casa. Me fulminó con la mirada, como si quisiera matarme. Scarlett, ¿eres lisiada o ciega? Es mi esposa. ¿Esperas que te sirva? Mi madrastra, Vivian, fue el primer amor de mi padre. Menos de medio año después de la muerte de mi madre, la trajo a casa. La cuidó con cariño y la mimó con paciencia. Incluso su hija de su matrimonio anterior era la niña de los ojos de mi padre, al verme allí de pie, inmóvil. ¿Qué haces ahí parado?, me gritó mi padre. Ve a buscar agua. Lavarle los pies y darle masajes a mi madrastra embarazada era mi trabajo. Aunque estaba ocupado con mis estudios en 3er año de secundaria, no falté ni un solo día. Primero, entendía lo mucho que trabajaba mi padre para ganar dinero. Segundo, quería llevarme bien con mi madrastra. Lo más importante, mi madre me lo dijo antes de morir. Scarlett, después de mi muerte, si tu padre deja entrar a otra mujer en casa, recuerda, no llores, no armes un escándalo y no te escapes. Créeme, aguanta hasta que seas adulta y todo estará bien. Me dejó una herencia que bastó para desestabilizar la posición de mi padre en la empresa. Sin embargo, solo pude heredarla al llegar a la edad adulta.
Pero me asesinaron antes de que llegara ese día. También fue culpa mía por haber sido demasiado tonta en mi vida anterior y haberme involucrado demasiado en el acto de un padre bondadoso y una hija filial. Ya no mi padre esperaba que me arrodillara y le lavara los pies a su primer amor. Pero me apoyé perezosamente contra la pared. ¿Ha muerto el marido de esta familia? Tu esposa tiene los pies hinchados como patas de cerdo durante el embarazo, pero aún así quieres que tu hija se los masajee. ¿Será que la contribución de un hombre a tener un bebé es solo ese segundo? Al decir eso, incluso hice el gesto de perder el mercado surcoreano. Mi padre se quedó atónito un rato. No podía creer lo que acababa de oír. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, mi madrastra lo detuvo con 2 lágrimas a punto de caer. Esposo, no asustes a la niña. Mañana es el examen de admisión a la universidad. Scarlett sueña con ir a la Universidad de Tsinghua. Mi padre se burló, si logra entrar en la Universidad de Tsinghua, le cambiaré el nombre de esta casa al suyo. Mi madrastra casi entró en pánico al oír el nombre de la casa, pero se tranquilizó enseguida. ¡Ay, tú! ¿Por qué discutes con la niña? Además, si Scarlett va a la Universidad de Tsinghua, podría establecerse en Pekín. De todas formas, no necesitará esta casa. Donde establecerse no importaba. La clave era que esta apuesta no podía hacerse. Porque sabía que ganaría. Durante los 3 años de preparatoria, mi madrastra siempre me contaba las malas noticias y nunca las buenas. Cuando quedé entre los 3 primeros de mi grado, no lo mencionó. Pero cuando me equivoqué en una pregunta fácil de matemáticas, lo contó todo. Cuando rompí la carta de amor de un vándalo, no dijo nada. Pero cuando el vándalo me bloqueaba la entrada del colegio todos los días, lo denunció todo. Como resultado, a ojos de mi padre, yo era una chica rebelde con notas promedio y una vida amorosa caótica. Inesperadamente, tras escuchar lo que dije, mi padre simplemente me hizo un gesto con la mano. Bueno, pues nos compraremos uno en Pekín. Me puse alerta. Papá, quiero un apartamento de 5 habitaciones con sala. Mi madrastra se quedó atónita. Scarlett, aún eres joven. No hace falta comprar una casa tan grande, ¿verdad? No, no lo hace. La conté con los dedos. Una habitación para la abuela, una para ti y papá, una para mi hermana, una para el hermanito que llevas dentro y una para mí. Está perfecto. Mi madrastra dijo con sarcasmo, qué amable de tu parte pensar en nosotros, los mayores. En mi opinión, un apartamento de 6 habitaciones con sala de estar sería perfecto con una habitación como cuarto de bebé. Mi padre la abrazó y la convenció con una sonrisa. Vivian, no te preocupes. La cama es sobre la Universidad de Tsinghua, no sobre la escuela vocacional de Lanshan. Nunca podrá aprobar el examen en su próxima vida. Saqué rápidamente el contrato de juego y le di un bolígrafo, temeroso de que mi padre faltara a su palabra. Papá, ¿firmo o pongo mi huella? Firma entonces. Mi madrastra se quedó sin palabras. Después de ducharme, me di cuenta de que tenía la regla. Llegó 10 días más tarde de lo habitual y coincidió con el examen de admisión a la universidad. Solo después me enteré de que Opelia me había añadido progesterona a la leche. Mi hermanastra, que solo era un año menor que yo, era tan cruel como su madre. Esta vez bajé 10 minutos antes que en mi vida anterior. Efectivamente, a través de la puerta, oí a mi madrastra y sus conspiraciones. Esa zorra de Scarlett lleva 3 años fingiendo ser un loto blanco, y no le encontramos ni un solo defecto. Por fin, hoy ya no puede fingir. Quiere una casa. ¡Qué ganas! Por suerte, llevo mucho tiempo preparada. Se oyó el crujido de bolsas de plástico que venían de dentro. Mamá, el azafrán que pediste ya está molido. Bien. Ten cuidado cuando lo pongas después. Siempre siento que esta chica parece un poco diferente. Opelia se rió. ¿Cómo es posible? Le puse pastillas de sugestrales en la bebida a Scarlett durante medio mes, y ni siquiera se dio cuenta. Todavía estaba molesta por el retraso de su regla. Mi madrastra se burló. Al principio, solo quería que esta pequeña perra reprobara el examen y fuera a una escuela técnica común y corriente. Ahora parece que no podrá terminar ni un solo examen. Llegué a la cocina antes que Ofelia.
Vertí el agua con azúcar morena ya hervida y puse otra taza de algo de un color similar en su lugar. Era el té calmante que mi madrastra tomaba todos los días. Apuesto a que Ofelia, esa idiota, no notaría la diferencia. A primera hora de la mañana, se oyó el llanto desgarrador de una mujer. ¿Sebastián? Esposo. Me duele mucho el estómago, ayúdame, sálvame. Al abrir la puerta, vi a mi madrastra retorciéndose en el sofá como un gusano. Un charco rojo se extendía bajo ella. Mi padre le tomó la mano y la consoló. Vivian, no tengas miedo. La ambulancia llegará pronto. Nuestro bebé sin duda nacerá sano. No pude evitar sonreír con desprecio. Rayos, es tan obvio si ama o no. El día que murió mi madre, mi padre dijo que tenía algo que hacer en la empresa y se negó a venir. Fue mi abuelo quien tomó un cuchillo de cocina y lo obligó a irse de la empresa. Al ver que mi madrastra estaba agotada por el llanto, mi abuela lo llevó aparte. Salva al bebé. Salva al bebé. Llevaba décadas soñando con tener un nieto. La ecografía B ya había confirmado que era niño. Mamá, ¿por qué dices esto ahora? Sebastián, piénsalo bien. Tú cumples 46 años este año, y Vivian 40. En el futuro no tendrás ningún problema, pero podrá dar a luz. Mi abuela había dicho esas cosas incontables veces delante de mi madre. Mi padre siempre hizo oídos sordos, pero cuando se trató de Vivian, no soportó ni una palabra. Mamá, aunque Vivian no tenga hijos, solo la amaré a ella. Te encantan los nietos. Puedes adoptar uno tú mismo. Yo te lo pago. La abuela maldijo y se hizo a un lado. Puse cara de preocupación a propósito. La tía ha perdido mucha sangre. ¿Habrá una infección posparto? Dijo el médico. La amoxicilina parece reducir la inflamación. Tengo algo con algo parecido a... La abuela se dio la vuelta, sacó 2 pastillas y se las metió en la boca a mi madrastra. Mamá, no puedes tomar medicinas al azar. Mi padre no la detuvo. Tonterías. Lo tomo todos los días y no pasa nada. ¿Solo tu mujer es preciosa? Llegó la ambulancia abajo. Cuando el médico vio la cantidad de sangrado, se quedó atónito. ¿Es normal el recuento de plaquetas de la embarazada? ¿Qué pasa? Incluso la sangre que sale por el orificio de la aguja al administrar el goteo es difícil de detener. Mi padre había memorizado todos los parámetros de la exploración de su primer amor. Normal, todo normal. El doctor volvió a preguntar, ¿y la comida? Mamá no cenó esta noche. Solo tomó el té calmante. Ofelia respondió rápidamente. Sabía que mi oportunidad había llegado. Hermana, ¿no le pusiste algo al té a la tía? Aún quedaba un poco de polvo rojo en las grietas de las uñas de Ofelia. En un instante las pupilas de mi madrastra se encogieron. Lo adivinó, pero solo podía resignarse a la mala suerte. Mi padre miró a Ofelia con una mirada mortal. Ofelia, ¿qué has añadido? Habla. El cuerpo de Ofelia temblaba como un colador. No lo sé, papá. No quise decir eso. El médico repitió, los familiares deben decir la verdad. De lo contrario, si algo sale mal. Mi padre le dio una bofetada a Ofelia. Sigue sin hablar. Es azafrán. El médico se quedó atónito. Intentas matar a la embarazada. Mi padre estaba a punto de volver a golpearla. Di un paso atrás y empecé a detener la pelea. Mi hermana todavía es una niña. Papá, ¿recuerdas? En mi vida anterior, así fue como me consolaste. Mi padre levantó la mano y la abofeteó de nuevo. 16 años no son para nada niños. Ofelia tenía la cara hinchada. No es mi culpa. ¡Guau! La abuela también le dio su medicina. Al oír esto sacó inmediatamente un blister de medicinas. No digas tonterías. El mío es para reducir la inflamación. El médico se quedó atónito. Esto es para la anticoagulación. Mi padre estaba tan furioso que casi quiso matar a su madre. Por primera vez gritó sin importarle su imagen. Mamá, ¿cuántas veces te lo he dicho?
No puedes tomar medicamentos al azar. Al azar. Eres viejo. No importa si mueres, pero el que llevas en el vientre es tu nieto. Es curioso decirlo. Me han hospitalizado al menos 10 veces por tomar la medicina equivocada. En el caso más grave incluso tuve un shock anafiláctico, pero no le dijo ni una palabra a mi abuela. Sacrificaré mi vida por él. ¿Puedo sacrificar mis huesos viejos por él? La abuela se arrodilló en el suelo y lloró. Ofelia también sollozaba. Mi madrastra tenía tanto dolor que perdió la voz, y mi padre estaba tan preocupado que tenía la espalda sudada. Solo yo. Fui el único de la familia al que no le afectó en absoluto que una bofetada solo duela cuando le dan en la cara a alguien querido. Excepto yo, toda la familia fue al hospital y no regresó en toda la noche. Dormí bien y profundamente. Al día siguiente fui a la consulta puntualmente. Sin esa mujer que me molestaba, me sentí relajado física y mentalmente. Mientras escribía la composición, con la mente en blanco, incluso podía oír música de fondo. Mis calificaciones siempre habían estado entre las 3 mejores. Tras vivir esta vida de nuevo, no había pasado mucho tiempo y no había perdido ningún punto de conocimiento. Respondí las preguntas con gran facilidad. A las 8 de la noche mi papá me llamó por primera vez. Me dijo que tanto la madre como el niño estaban bien. Sin embargo, no regresarían por el momento, ya que el bebé pesaba solo el peso de Jan y era prematuro. Tuvieron que ponerlo en una incubadora y estaba recibiendo tratamiento con luz azul en ese momento. Acostado dentro era suave y rosado como un gatito. A través del auricular, podía sentir la emoción en la voz del hombre al hablar. Mi abuela le preguntó a su lado, ¿ya elegiste tu nombre? Mi papá dijo que sí, que es Leo, la quinta de Don. Vivian y yo lo elegimos hace 20 años. Sonreí y colgué. Recordé que de niño, le pregunté a mi papá qué significaba la quinta de mi nombre. Estaba ocupado con una reunión y impaciente me apartó. ¿Qué más podría significar? Significa reemplazar al príncipe heredero con un gato cívico. Así que así fue. Por desgracia, papá pensó que su príncipe heredero había llegado, pero no sabía que este también era un gato cívico, me lo dijo mamá antes de morir. Tu papá no sirve. Mi padre empezó en el negocio inmobiliario. Una vez, al ir a inspeccionar una obra, una placa de acero le presionó la base del muslo y se desmayó. El médico dijo que tenía una lesión en el sistema reproductivo. Necesitaba una operación para extirpar o reparar el conducto deferente. Esto último llevaría más tiempo, pero la tasa de éxito era bastante alta. Mamá no lo dudó ni un segundo, lo extirpó. La operación se realizó sin avisarle a papá. En ese momento mi mamá ya estaba en una etapa avanzada de cáncer de estómago y sabía que papá nunca había olvidado a su primer amor. Así que antes de irse, hizo 2 cosas por mí. Primero, asegúrate de que soy la única hija de Sebastián. Segundo, transfiere todas las acciones, propiedades y fondos que le pertenecían a mí. Dejó una tarjeta de presentación. Scarlett, cuando seas adulta, ve a ver a un abogado. Mi cumpleaños es en agosto. Faltan solo 2 meses. Pronto. El examen de admisión a la universidad había terminado, y ya no encontraba excusa para no ir al hospital. En cuanto llegué a la puerta de la sala de partos, oí a mi madrastra coqueteando con mi padre. Cariño, ya di a luz a nuestro hijo. ¿Por qué tengo los pies hinchados? Entonces deja que mamá te los masajee. ¿Cómo pudo mamá ser tan meticulosa? Pero las habilidades de Scarlett para dar masajes eran realmente cómodas. Por desgracia, ella era la que más estaba ocupada en ese momento. ¿Qué más tienes ahora que se acabaron los exámenes? Papá sacó el móvil. Le diré que venga enseguida a darte un masaje. Madre mía. Quería que viniera a cuidarla durante el posparto. Al instante siguiente se iluminó la pantalla de llamadas entrantes. Entendido, papá. Colgué el teléfono. Bien. A ver qué tal se me da. Cuando fui corriendo al hospital con bolsas grandes y pequeñas, mi papá se quedó un poco atónito. ¿No te dije que vinieras de inmediato? ¿Por qué? Se detuvo y miró hacia atrás. Un grupo grande de personas me seguía, y algunas incluso llevaban cámaras de vídeo.
¿Por qué trajiste a tantos camarógrafos? Lo ignoré. Delante de la cámara, puse 2 bolsas de pañales Huggies, 2 latas de leche en polvo, una faja posparto y un lavabo de acero inoxidable, 1 por 1. ¿Lo grabaste, hermano Wong? Yo también puedo hacer una foto de perfil. Grabado. Tomemos una foto de tu espalda también. No hay problema. La sociedad es como una gallina ponedora enorme, una gallina luchadora. Ah, sí. Después de 3 clics, papá finalmente no pudo soportarlo más y me llevó aparte. Scarlett, ¿qué demonios haces? Ay, papá, estamos demasiado lejos. No se puede oír el sonido. Al instante siguiente alcé la voz a 30 decibeles, como si fuera una radio. Papá, venido a cuidar de mi madrastra durante el posparto. Déjamelo a mí. No te preocupes. La potente voz de mezzosoprano resonó en la sala. Después expliqué en voz baja, papá, nuestro profesor nos pidió que hiciéramos videoblogs después del examen de admisión a la universidad y los reprodujéramos en el banquete de reconocimiento a los profesores. Lo estaba filmando y entonces me llamaste y me pediste que me encargara del posparto. Pensé que estaba bien. Podría filmarlo todo junto para enriquecer el material. La cara de papá se puso roja y luego pálida. Si la hija que cuidaba a la madrastra durante el posparto se había ido, ¿dónde pondría su vieja cara? Y eso que iba a sonar en el banquete de agradecimiento a los maestros. Ni siquiera podía imaginarlo. Papá levantó la mano para ahuyentar a la gente. No te necesito. Llévalos y vete rápido. Parecía decepcionada. Ah, ¿es que no tengo que ocuparme de ello o yo que no tendré que ocuparme de ello en el futuro? Es un material muy significativo. ¿Qué tal si pido cita cuando tenga tiempo libre algún día? Por cierto, papá, incluso he comprado libros y aprendido 35 técnicas de masaje posparto. Mentí. De hecho, lo que leí fue, cuidados posparto para cerdas. Papá ya estaba harto de oírlo. ¡Qué ruido! ¡Fuera! Van. La puerta de la sala se cerró sin piedad delante de mí. Pensé, jamás me dejaría masajear a mi madrastra en toda su vida. Como no quise hacerlo, la tarea recayó sobre Opelia. Papá me lo pidió, y ella no pudo negarse. Al fin y al cabo, había estado haciendo durante casi todo mi último año de preparatoria. Solo estaba en segundo año. ¿Podría estar más ocupada que yo? Además, Vivian era su madre biológica. Cada vez que veía las muñecas rojas de Opelia, no podía evitar echar más leña al fuego. «Guau, tienes las manos tan rojas, hermana. Papá y los demás se van a descorazonar cuando las vean, ¿verdad? Soy diferente. Ni siquiera me dejan tocarlas. Eres increíble. Me da muchísima envidia la gente que sabe dar masajes de verdad. A diferencia de mí, yo solo comí y bebí después del examen de admisión a la universidad. Como era de esperar, tras entrar Ofelia en la habitación, destrozó la mitad de las cosas de la pared. Maldita sea. ¿Soy niñera? ¿Acaso este trabajo sucio no era de los Scarletts? ¿Por qué me lo tienen que echar a mí? ¿Sabes que hoy tuve mis exámenes finales y me temblaban las manos? Mi madrastra no lo sabía. Es mucho más fácil para una madre y su hija distanciarse que para un padre y su hija. A ella le tomó 3 años hacer que papá me desagradara. Pero a mí solo me tomó 3 días volver loca a Opelia. El día que mi madrastra y mi hermano menor recibieron el alta del hospital, enviaron a mi abuela de vuelta al campo. Obtuve 722 puntos en el examen de ingreso a la universidad, quedando primero en la ciudad, mientras que Opelia solo obtuvo 501 puntos en el examen final del semestre, bajando 200 puestos. Mi madrastra no pudo guardar las apariencias y la regañó un par de veces delante de familiares y amigos. Dijo que no estaba hecha para estudiar. Dijo que no sabía cómo esforzarse más siendo tan lenta para aprender. Dijo que con una hermana tan excelente como yo al frente, ni siquiera sabía pedir consejo. Los ojos de Ofelia se pusieron rojos. Incluso parecía agraviada. Tía, le has hecho daño a mi hermana. De repente la defendí. Ofelia solo obtuvo 72 puntos en chino porque no terminó la composición. A mitad del examen, se le acalambró la mano. Subtexto, fue por el masaje.
En cuanto dijo esto, los ojos de Ofelia se enrojecieron aún más. Al principio, la queja es silenciosa, pero el consuelo y la comprensión pueden hacerla estallar en lágrimas. Continué, desde que nació tu hermano menor, ¿alguna vez le has dedicado un poco de atención a tu hermana? Le masajeaba las muñecas hasta ponerle rojas solo para que te bajara la hinchazón más rápido. ¿En ese momento pensabas en la hija que se esforzaba por complacerte? ¿O en el hijo rosado y regordete en pañales? Estas palabras realmente tocaron la llaga de Ofelia. De hecho, rompió a llorar delante de un grupo de adultos. Todos los que jugaban con el pequeño corrieron a consolar al mayor. Se extendió la fama de que mi madrastra prefería a los hijos varones. Con el tiempo Ofelia también lo creyó. Después de ese día, poco a poco se puso de mi lado. Le regalé aretes, diademas y collares de borlas. A los niños les encantan las cosas brillantes y que tintinean, y claro, cuando cuidaba a su hermano menor, siempre la jalaban. Hasta que vi el pelo largo en la manita regordeta. ¿Se te ha caído el pelo últimamente?, pregunté asombrado. ¿Qué? Se peinó frente al espejo un buen rato. Dios mío, es cierto. Ofelia amaba tanto la belleza. ¿Cómo pudo permitir que la dejaran calva? En un ataque de ira, empezó a jalarle el pelo a su hermano. Mi madrastra estaba sumamente angustiada. Dijo aquella famosa frase: disparaste el primer tiro en la guerra entre hermanos, eres la hermana mayor. ¿Qué tiene de malo ceder ante tu hermano menor? Esa sola frase despertó todas mis emociones pasadas. Ofelia cogió al niño en brazos y corrió al balcón. ¿Solo tu hijo es precioso? Si tuvieras la capacidad, no deberías haberme parido. Ríndete, ríndete. A ver quién cede ante quién, camino al inframundo si saltamos. No, no, no. Mamá se equivoca. Ofelia, no seas impulsiva. A mi madrastra le temblaban las piernas. Ofelia perdió la oportunidad de estar a solas con su hermano menor y se acercó aún más a mí. ¿Vas a la Universidad de Tsinghua?, me preguntó. Sí, ¿qué pasa? Mi mamá me pidió que encontrara la manera de robarte el boleto de admisión y la contraseña, y cambiar tus preferencias de solicitud cuando llegara el momento. Es un método realmente despreciable, tal como lo esperaba. Sonreí. Entonces, ¿por qué viniste aquí precisamente a decírmelo? Mi mamá planea usar el dinero que se suponía que te compraría una casa para crear un fondo para la educación de su hijo, dijo Ofelia mientras se ataba la coleta con la diadema con borlas que le regalé. Lo pensé toda la noche. Es mejor dártelo a ti que a él. Al moverse el dobladillo de su ropa se levantó, revelando un moretón. Parecía como si lo hubieran pellizcado. Mostré una expresión de preocupación. ¿Y te golpeó? No pasa nada. Si ella me golpea, yo golpearé a su hijo. Esta chica está loca de remate. La familia celebró un banquete de luna llena. Fue muy elegante. Además de familiares y amigos, también asistieron al banquete socios de papá. Eran de todos los ámbitos. Ofelia comentó que su madre calculó que el capital circulante actual en casa era de 8 millones de yuanes. Si se creara un fondo para la educación, mi casa desaparecería. Después de que papá terminó de atender a 2 clientes, mi madrastra se lo llevó a rastras. Al verme levantó los ojos con aire de suficiencia. Mi madrastra planeó imitar a los demás y celebrar una ceremonia de captura para el primer año. Había lingotes de oro, ábacos de oro y medallas de oro sobre la mesa. También había un certificado grabado en oro con el fondo para la educación. Estoy impresionado. Es muy calculadora. Incluso lo oí desde mi casa en Pekín. Cariño, mira este fondo educativo. En ese momento varios coches se detuvieron en la entrada del hotel. Alguien entró con un micrófono, miró a su alrededor y preguntó. Disculpe, ¿es este el banquete para celebrar el ingreso de Scarlett, la mejor puntuada en el examen de admisión a la universidad? Papá se sintió avergonzado un rato. No había planeado celebrar mi ingreso a la universidad. Frente a los periodistas, tuvo que sonreír y responder. El banquete de Scarlett para celebrar su ingreso a la universidad se celebrará una semana después de recibir la notificación de admisión. Mi madrastra parecía disgustada.
El reportero volvió a preguntar, ¿y dónde planea Scarlett completar sus preferencias de solicitud? Estaba a punto de responder. Un profesor me dio una tarjeta de presentación. Estudiante, ven a la Universidad de Pekín. Te eximiré de la matrícula y recibirás una beca de 50.000 yuanes anuales. Otro profesor tampoco quería quedarse atrás. Estudiante Scarlett, la Universidad de Tsinghua te da la bienvenida. Si la Universidad de Pekín ofrece esto, en la Universidad de Tsinghua lo duplicaremos. Cada vez se reunía más gente. El presidente Sebastián tiene muy buenos genes. En cuanto les cuente esto, seré alguien que haya hecho negocios con el padre del máximo goleador. Tiene escondido a un goleador en casa. Sebastián lo ha guardado en secreto. El rostro de mi padre irradiaba orgullo al ser elogiado. A nadie le importó lo que el niño pequeño agarró durante el juego de atrapar a un niño de 1 año, la cámara me enfocó la cara. Me encogí de hombros. Lo siento, profesores de la Universidad de Pekín. Voy a pedir un apartamento de 5 habitaciones. Firmé el contrato de alquiler con mi padre. Estaba escrito con claridad: si Scarlett consigue ser admitida en la Universidad de Tsinghua, su padre, Sebastián, le comprará un apartamento de 5 habitaciones en Pekín, pagando el precio completo. Con tantos testigos, mi padre no pudo negarlo y solo pudo seguir asintiendo. Estaba deseando firmar el contrato de compraventa de la casa allí mismo para demostrar su integridad como empresario. De repente se oyó un grito entre la multitud. La esposa de Sebastián se desmayó. Mi madrastra enfermó gravemente. Durante ese tiempo, ella todavía intentaba negociar con mi padre. Scarlett aún es joven. No será demasiado tarde para comprar la casa cuando se case. Podría usarse como salón de bodas. Negué con la cabeza. Tía, se tarda 1 año en decorar y 3 en ventilar. Me graduaré y conseguiré el certificado de matrimonio. Comprarla ahora es justo lo que necesitas. ¿Qué casa necesita 3 años de ventilación? La mía. Mi padre se enfadaba cuando se hablaba demasiado de la casa. Vivian, es solo una casa. Ya hice la promesa. Si no la compro, ¿dónde pondré mi cara? Fue la primera vez que vi a mi padre ser tan feroz con su primer amor. ¿Y mi hijo y yo? Mi madrastra se echó a llorar. ¿Qué quieres decir con eso de tú y tu hijo? ¿Te he dejado sin hogar o te he hecho pasar hambre o frío? Pero el dinero que gastas es propiedad conjunta de la pareja. Mi padre guardó silencio un rato y luego se levantó y se fue. ¿Pero somos realmente pareja? Esto era una espina en el corazón de mi padre. De hecho, aún no había conseguido el certificado de matrimonio con su primer amor. El exmarido de mi madrastra cometió un delito y fue condenado a 20 años de cárcel. La otra parte era un sinvergüenza y se negaba a divorciarse a toda costa. Hasta ahora, nominalmente seguían siendo marido y mujer. En realidad, mi padre seguía siendo el tercero que destruyó el matrimonio de otra persona. Ofelia tiene tendencia a abusar de los demás. Aprovechaba la distracción de la gente para sujetar con fuerza el cuello de su hermano menor, observando cómo su rostro se tornaba de blanco a rojo y luego morado. Usaba las uñas para escribir palabras sobre la piel sensible que parecía sangrar. Usaba agujas para pinchar las suturas craneales sin fusionar. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pues yo también fui víctima. Finalmente mi madrastra descubrió las lesiones del niño y últimamente, había estado preguntando en secreto sobre el campamento de entrenamiento para el segundo niño. Le di a conocer la información, tanto en papel como en formato electrónico. Algunos padres comentaron que desde que enviaron a los niños que se resistieron al segundo niño a un centro de rehabilitación, sus hogares se habían vuelto mucho más tranquilos. En unos meses o años, cuando los niños regresaron, eran tan obedientes como si fueran personas diferentes. Tomaban la iniciativa para lavar la ropa, cocinar e incluso ser la montura de sus hermanos menores. No competían ni peleaban y estaban dispuestos a dar buen ejemplo. ¿Por qué mi madrastra caía poco a poco en la trampa? Sabía que estaba tentada. Lo que no sabía es que estas personas eran como Yang Yongxin y sus semejantes, quienes habían escapado a las sanciones legales en aquel entonces. Usaban descargas eléctricas, castigos corporales y torturas para obligar a los niños a someterse voluntariamente al segundo niño. No era injusto que Ofelia fuera enviada allí.
2 días después, mi padre se fue de viaje de negocios a otra ciudad. Por la noche hubo una fuerte tormenta. Vi en mi habitación como varios hombres corpulentos vestidos de negro arrastraban a Ofelia a un coche, sus gritos se filtraban por la ventana. Mis métodos son repugnantes. ¿Son tan repugnantes como los tuyos y los del señor Wang? Señor Wang. De hecho, después del examen de admisión a la universidad, estuve investigando quién era el hijo de Leo. Desde que mi madrastra llegó a casa, era muy virtuosa y rara vez salía sola con otros hombres, en cambio, mi padre solía enviar al conductor a recogerla para sus citas. Hasta que un día, bajé a beber agua y vi a mi padre buscando remedio para la resaca. Papá, ¿has vuelto a cenar a la luz de las velas hoy? ¿Qué cena a la luz de las velas? Se tragó el remedio. Desde que tu tía se embarazó, ya no salimos solos. Enseguida lo comprendí. Recuerdo que el coche de mi padre aparecía abajo no menos de 5 veces al mes, cada vez que salía, tardaba 2 horas. Resultó que mi madrastra tenía una aventura con el conductor. Tras descifrar las pistas, no pude evitar suspirar. ¡Qué valiente tío Wang! Conducir el coche de mi padre, ganar su dinero, acostarse con su mujer y tener un hijo con él, eso era lo que los antiguos querían decir con ignorar el peligro evidente que tenía justo delante de sus narices, ¿verdad? Con el objetivo identificado, era solo cuestión de tiempo para obtener pruebas de que conseguí fácilmente el pelo del tío Wang, y que además instalé con éxito una cámara en el coche. Si lo descubría, mi padre se pondría de muy mal humor y debería animarlo a comprar la casa en Pekín. Durante la cena, saqué la solicitud de admisión de la Universidad de Tsinghua. Antes de que pudiera decir nada, mi padre tomó la iniciativa de mencionar este asunto. He visto la casa que elegiste. No está lejos de la Universidad de Tsinghua y ya está elegantemente decorado. Puedes entrar solo con tu equipaje. Puso la tarjeta bancaria sobre la mesa y me la acercó. Firma el contrato lo antes posible. Una vez que lo compres, no lo desperdicies. También puedes vivir allí a menudo cuando estés en la universidad. Mi madrastra estaba tan enojada que pellizcó al bebé en sus brazos. Uf, solo sabes llorar. Nada en esta familia te pertenece. Mi padre también se enfureció y me arrebató al niño. Vivian, ¿por qué te portas como una arpía ahora? ¿Debería comportarme como tu difunta esposa? Trabajando duro la mitad de su vida y sin conseguir nada al final. Mi madrastra me miró y sonrió siniestramente. Scarlett, no lo sabes, ¿verdad? El día antes de que muriera tu madre, todavía dormíamos juntas. Dije que odiaba el olor a enfermo, así que tu padre ni siquiera quiso visitar a tu madre antes de que muriera. ¡Qué mujer tan lamentable! De hecho, mi madre no daba ninguna lástima. Lo sabía todo. A ella no le importaba. Incluso anhelaba la muerte. Porque su primer amor la esperaba allí, y mi padre era solo un sustituto. No me intimidé en absoluto. Fui directo hacia mi madrastra, la agarré del pelo y la obligué a mirarme. ¿Y tú? Además de mi padre, ¿con quién más te has acostado? Mi madrastra se quedó atónita un rato. Me apartó, maldijo como loca y se dio la vuelta para irse, dejando a mi padre solo bebiendo vino sombrío. Cuando bajé ya había empezado a decir tonterías. Scarlett, ¿crees que papá se equivocó? Tu madre era una persona muy amable. ¿Por qué no la quise? ¿Por qué tuve que buscar a mi primer amor? ¿Y qué si la encontré? De verdad sospecho que Vivian está conmigo solo por mi dinero. Negué con la cabeza. No, papá. ¿Y tu chofer? Tío Wang, después de ese día, mi padre y su primer amor, de alguna manera, iniciaron una guerra fría por la grandeza. Pude tener un cumpleaños tranquilo. Me compré un pastel. Me comí el pastel frente a la tumba de mi madre y le conté todo. Es muy gracioso. Papá aún no sabe que le pusieron los cuernos. Está feliz cada día de haber tenido un hijo en su vejez. Por cierto, mamá, ¿sabes de quién es hijo ese niño? El tío Wong. El chofer de papá. Tengo el informe. Mamá, ¿cuándo crees que es mejor hacerlo público? Y la abuela, que antes te culpaba a diario por no haber tenido un nieto. Ahora la obligaron a volver a su pueblo a causa de la que dio a luz a un nieto. Ofelia.
No creo que la conozcas. Bueno, no importa. Finalmente suspiré. Ya soy adulta, mamá. Después de comerme el pastel, voy a abrir tu regalo. Abogado. Era compañero de universidad de mi madre. Después de charlar con él media hora, seguía un poco confundido. Espera. Tío, ¿dices que mi madre me dejó 80 millones de yuanes? Después de confirmarlo 3 veces, seguía sin poder creerlo. ¿80 millones de yuanes? Era una cantidad enorme para mí. Sí, tu madre solicitó la liquidación de los bienes de la pareja en vida. Tenía un total de 5 millones de yuanes en fondos líquidos, 2 casas y el 40% de las acciones de la empresa a su nombre. Las casas se transfirieron a tu nombre inmediatamente y las acciones quedaron en manos de tu padre hasta que cumpliste la mayoría de edad. En cuanto a los fondos líquidos, debo decir que tu madre tenía muy buen ojo para las inversiones. Le confió al gestor del fondo la custodia de las acciones en su nombre. Ahora el valor de mercado se ha multiplicado por nada menos que 10. Sin contar la comisión, asciende a unos 80 millones de yuanes. Me sequé la baba de ser rico. La clave era que la casa donde vivían mi padre y su primer amor. El nombre que aparecía en el certificado de propiedad era, en realidad, el mío. Mamá increíble. Por fin entendí lo que querías decir con eso de aguantar hasta la edad adulta. Significaba que podía hacer las maletas cuando quisiera. Luego los eché de casa. Le pedí al abogado que me ayudara a transferir y vender las acciones de la empresa a bajo precio. Mamá había dicho que el sector inmobiliario llevaba mucho tiempo en declive, sin embargo, mi padre se negaba a transformar el negocio a toda costa. La razón era que había una serie de números, 0829, en el código de la empresa, que coincidía con el cumpleaños de su primer amor. Casualmente pasado mañana era su cumpleaños. Aún faltaban 2 días. Debía preparar con cuidado un gran regalo de cumpleaños. Mi madrastra probablemente también quería amasar una gran fortuna en su cumpleaños. En cuanto anocheció, ansiaba abrazar tiernamente a mi padre. Metió la pierna debajo de la mesa del comedor y sin querer coqueteó conmigo. Tomé un trozo de cáscara de durián sin hacer ninguna mueca y lo puse bajo mi pie. Lo pisó de verdad. Los hechos demostraron que no debía hacerme ilusiones con mi padre. Tras solo una noche de susurrárselo al oído, regaló la mitad de su fortuna. Mi padre no solo prometió comprarle bolsos y joyas. También prometió comprarle una casa en el distrito escolar a su hijo después del dividendo de fin de año. Era el banquete de cumpleaños de su primer amor por la noche. Antes de ir, compré un juguete pequeño. Tan pronto como llegué a la entrada del salón de banquetes, vi a mi madrastra del brazo de mi padre para saludar a los invitados, y el tío Wong, el conductor, los ayudaba. Scarlett está aquí. Mi madrastra estaba de muy buen humor hoy y me recibió con entusiasmo. ¿Es lo que tienes en la mano un regalo para mí? Sí, parecía interesante, así que se lo compré a Vivian. Lo abrí delante de ella. Era un reloj y una máquina de reconocimiento facial. Lo demostré poniendo mi cara delante. El reconocimiento fue exitoso. La voz de la máquina anunció «Bip». La tarjeta de la chica más hermosa del universo. ¡Qué interesante! Afuera, mi madrastra siempre me apoyaba. Yo también lo intentaré. «Bip». La tarjeta del que tiene más vida que piernas. El tío Wong se rió. Su cara estaba justo en el marco de reconocimiento. «Bip». La tarjeta del tío Wong. ¡Qué inteligente! Incluso sabe que me llamo Wong. Otros invitados que pasaban por allí se unieron a la diversión. Brindieron por mi padre. Presidente Sebastián, ¿se está pasando al sector tecnológico? Mi padre abrazó a su primer amor para socializar. Presidente está bromeando. Es solo un juguete para niños, solo por diversión. Entonces déjenos echar un vistazo. Bueno. Mi padre lo tomó de la mano de mi madrastra y lo miró. De repente se oyó una voz mecánica y muy brusca. «Bip». Tarjeta de cornudo. Todo el lugar se congeló. El tío Wong vino a arreglar las cosas. «Bip». La tarjeta del tío Wong.
El rostro de mi padre estaba lleno de emociones encontradas. En pánico vi a mi madrastra y al tío Wong mirarse y apartar la mirada rápidamente con aire de culpa. Más tarde alguien salió para calmar las cosas y el pequeño incidente pasó. El maestro de ceremonias ofrecía el espectáculo en el escenario. Mi madrastra subió al escenario y recitó un discurso de 3000 palabras. No ocultó en absoluto su amor por mi padre. Incluso planeó la siguiente vida. ¿Por qué mi padre parecía un jovencito inexperto entre el público, con su rostro enrojecido? Finalmente mi madrastra dijo: llevo 21 años enamorada de Sebastián. Perdimos 15 años separados entre tanto, pero por suerte el destino nos volvió a unir. Por eso grabé un vídeo especialmente para presenciar todo esto. La pantalla gigante se iluminó y desde entonces comenzó la conmoción en el recinto. La imagen del vídeo era estrecha. Era evidente que la foto fue tomada desde el asiento del copiloto de un Audi. Por eso, la cara de la madrastra estaba sonrojada y de frente a la cámara. El hombre solo mostraba la nuca, con una calva en la parte superior. El público empezó a sentirse mal incluso antes de abrir sus asientos. Mi madrastra estaba a punto de apagarlo, pero solo logró apagar la pantalla. El sonido seguía sonando. ¿Cuándo podrá nuestro hijo llamarme papá? ¿Llamarte papá? ¿Puedes criarlo? El personal salió y apagó el vídeo. Mi padre no dijo ni una palabra. Al levantarse se tambaleó un poco. El tío Wong, el conductor, se arrodilló en el acto. Presidente Sebastián, lo siento. Fue esta mujer quien me sedujo. No puedo permitirme perder este trabajo. Tú financiaste la matrícula de mi hija. Por favor. Mi madrastra también se arrodilló. Esposo, lo dijiste de joven. Ella se agarró a la pernera del pantalón de mi padre y no la soltaba. Si me desviaba 1 centímetro, tú movías la pared 1 centímetro. Si me desviaba un paso, lo movías 1 metro. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Cuanto más escuchaba mi padre, más se enojaba. Esas palabras de cuando era un tonto enamorado eran solo algo para escuchar con indiferencia. ¿Cómo se atreve a actuar con tanta imprudencia? Quítate de mi camino. Mi padre los apartó de una patada. El brazalete de jade que Vivian llevaba en la muñeca cayó al suelo y se rompió en 3 pedazos. Mi padre lo vio y se echó a llorar. Era un tesoro ancestral de la familia Sebastián. Durante los 15 años que mi madre estuvo casada con él, no había querido sacarlo. Mi abuela incluso dijo que mi madre no se lo merecía porque no pudo tener un hijo varón, y ahora es la misma situación. No tengo nieto y hasta la pulsera desapareció. Casualmente le tomé una foto y se la envié a mi abuela. Abuela, parece que tu familia Sebastián ya no puede continuar con el legado. Lo que no esperaba fue... Apenas unos días después del banquete de cumpleaños. Mi padre se reconcilió con su primer amor, fue como un cuchillo afilado que te cortaba el trasero, una revelación. Le rogué a Dios en silencio que uniera a esta pareja de locos y que nunca les permitiera entrar al mercado a dañar a otras personas de mediana edad o mayores. Por la tarde llamé directamente a una empresa de mudanzas y a un cerrajero. Delante de Vivian empaqué sus cosas y las tiré. Escarlata. Gritó fuerte detrás de mí. Tu padre ni siquiera está dispuesto a echarme. ¿Quién te crees que eres? ¿Y estás tirando mis cosas? Saqué el certificado de propiedad a mi nombre. Vivian, ni hablar de tirar tus cosas aunque sea tirarte a ti, yo, Scarlett, ni me inmutaré. La volví loca por mí. Se quedó tirada en el suelo como un personaje enorme. En fin, no saldré hasta que llegue tu padre. Llamé al de la mudanza. Dijiste que eran 80 yuanes por artículos grandes y 40 yuanes por artículos pequeños. Señalé el suelo. Entonces, ¿es un asunto grave o pequeño? Me di cuenta de que la estaba insultando. Eres la zorra. Toda tu familia es una zorra. Grabé esta frase. Y por cierto, llamé a la policía. Con pruebas concluyentes, la policía le pidió a Vivian que se disculpara conmigo y me indemnizara con 500 yuanes por daños mentales. Así que, como ven, es mejor no usar malas palabras al regañar a la gente. Tras ser expulsado de casa, mi padre alquiló un pequeño apartamento cerca de la empresa.
Su actitud indulgente lo convirtió en el hazmerreír del sector. Perdió mucho negocio y clientes. La calidad de vida también se deterioró drásticamente. Unos días después, el vídeo del banquete de cumpleaños por fin llegó a nuestra ciudad. Alguien se lo llevó para enseñárselo a mi abuela. Al ver los dos bultos de carne blanca entrelazados, sufrió un derrame cerebral en el acto y la enviaron al hospital. El médico dijo que ninguna aspirina podía disolver sus coágulos de sangre centenarios. ¿Por qué mi padre no tuvo tiempo de visitarla? Había problemas con su empresa. Como le vendí el 40% de las acciones a bajo precio a su competidor, estaba tan preocupado que trabajaba horas extras hasta la medianoche todos los días. Era solo cuestión de tiempo antes de que la empresa quebrara, así que definitivamente yo tampoco iría a visitarla. Después de todo, la Universidad de Tsinghua estaba a punto de empezar. Tuve que encontrar tiempo para ordenar mi apartamento de 5 habitaciones con sala, así que también tuve que escribir un anuncio y publicarlo en el foro de la escuela. Se alquila un apartamento exquisitamente decorado a bajo precio. Solo chicos y chicas guapos de la Universidad de Tsinghua pueden alquilar. Por cierto, oí que Vivian no pudo pagar la matrícula del segundo campamento infantil el mes que viene. Así que Opelia va a venir.